Buenos días a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Está con nosotros la doctora Nelly Aedo, jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Saludamos también a Laura Montes, intérprete de lengua de señas. Hoy en Defensoría en Directo hablaremos sobre el derecho a la educación intercultural bilingüe. Si tienen alguna consulta, pueden dejarnos sus comentarios que los responderemos en vivo. Buenos días, doctora Nelly. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Doctora, ¿en qué consiste la educación intercultural bilingüe conocida como el EIB? Sí, la EIB, la educación intercultural bilingüe, es un derecho fundamental de niños y adolescentes indígenas para que estos reciban una educación con plena participación de su lengua materna y cultura. La EIB contribuye a abrir nuevos caminos al pensamiento y creatividad humana en base a sus formas de pensar y vivir según su propia cosmovisión, ¿no? Al incorporar la cultura en el ámbito educativo. Debemos recordar que el ejercicio de este derecho está amparado en el Convenio 169 de la OIT, vigente en nuestro país desde 1995, y el artículo 17 de nuestra propia Constitución Política, que señala que el Estado fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Asimismo, preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país y promueve la integración nacional. ¿Por qué es importante que los niñas y niños adolescentes accedan a la educación intercultural bilingüe? ¿Qué derechos están salvaguardando? La EIB es importante porque los estudiantes aprenden mejor cuando la educación es impartida en su propia lengua, además del castellano, porque recordemos que el nombre es Educación Intercultural Bilingüe. Entonces, en el proceso de aprendizaje, los niños indígenas reciben la educación tanto en su propia lengua como en el castellano. Además, se promueve la valoración y el enriquecimiento de la cultura propia, así como el respeto de la diversidad cultural de nuestro país. La EIB también permite fortalecer y revitalizar la lengua materna y la cultura de los estudiantes que pertenecen a los pueblos indígenas durante su proceso de desarrollo educativo. Es importante que la EIB, por ello, pueda brindarse en todo el esquema del proceso educativo, ¿no? Tanto en inicial, primaria como secundaria. En ese sentido, hay dos derechos que se están salvaguardando con la EIB. Por un lado, el derecho a la identidad étnica y cultural, que está reconocido en nuestra Constitución en el numeral 19 del artículo 2, y por otro lado, los derechos lingüísticos en cuanto al uso de la lengua materna en el ámbito educativo. Y aquí yo quisiera hacer mención a lo siguiente: no debe olvidarse que en nuestro país son lenguas oficiales, además del castellano, las lenguas indígenas en las zonas en las que predominen. Esto está reconocido en el artículo 48 de la Constitución. Actualmente en nuestro país tenemos 48 lenguas indígenas vitales, aunque varias de ellas se encuentran en serio peligro por falta de espacios y políticas públicas que incentiven su ejercicio. De hecho, la educación intercultural bilingüe es uno de los principales mecanismos para salvaguardar la existencia de estas lenguas. Doctora, ¿cuánta población estudiantil tiene una lengua indígena como lengua materna y con cuántas instituciones educativas EIB se encuentran actualmente en el país? La EIB es una política pública muy importante. Verás que más de 1.200.000 estudiantes indígenas deben acceder a este servicio. A nivel nacional, tenemos alrededor de 27.000 escuelas de educación intercultural bilingüe. Estas son cifras brindadas por el propio Ministerio de Educación en el marco de las supervisiones que la Defensoría del Pueblo realiza año a año para la dación de este servicio. Las escuelas de educación intercultural bilingüe representan el 32.1% del total de instituciones de educación básica, regular y de escuelas públicas a nivel nacional. Asimismo, quizás ahí brindarles un dato, ¿no? En los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Puno, Cusco
Huancavelica y Ancash, las instituciones educativas EIB representan más del 50% del total de instituciones educativas de educación básica regular públicas. Entonces, hay un importante número de estudiantes que deben acceder a este servicio que se brinda a nivel nacional, ¿no? Está presente en todos los departamentos. Me parece que Tumbes es el único que no tiene escuelas de este tipo, pero tiene un gran alcance a nivel nacional. Hay que recordar que en el Perú, de acuerdo al último censo, alrededor de 4,5 millones de ciudadanos y ciudadanas han aprendido a hablar en una lengua indígena, ¿no? O en una lengua originaria distinta al castellano. Doctora, ante el inicio del año escolar 2023, ¿qué advierte la Defensoría del Pueblo sobre las acciones e implementaciones para garantizar la EIB en las escuelas? Muy bien, en este contexto de inicios del año escolar, la Defensoría viene realizando supervisiones a nivel nacional para que las escuelas cuenten con condiciones en este inicio, ¿no? Se está supervisando diversos ámbitos como a nivel de infraestructura, a nivel de mobiliario, a nivel de servicios básicos, a nivel, digamos, de todos aquellos requisitos mínimos que deben tener para que los estudiantes puedan acceder en condiciones a la educación. De manera específica y en adición a ello, en el caso de las escuelas EIB, estamos solicitando que las direcciones regionales de educación y la SUGEL, en el marco de la contratación de docentes, puedan cumplir estrictamente con lo que dice la norma para las escuelas EIB. ¿Qué dice la norma? Que se debe contratar docentes bilingües, es decir, que dominen a nivel oral y escrito la lengua indígena en la que se presta ese servicio educativo, ¿no? Y además deben contar con capacidades interculturales. Asimismo, se ha solicitado a nivel nacional que se pueda realizar una oportuna y suficiente distribución de los materiales y recursos educativos en todas las escuelas del territorio, ¿no? Llegando a los lugares más lejanos como son las comunidades nativas, las comunidades campesinas, quizás también las zonas de frontera. Es importante que todos los niños y niñas puedan contar con su material educativo desde el primer día de clases. Por ahí pedir, digamos, un esfuerzo mayor al Estado para que se pueda ejecutar a través de las instancias educativas descentralizadas también los recursos económicos que han sido destinados para esta materia por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía. Doctora, ¿existen políticas sectoriales en educación que impulsen la educación intercultural bilingüe? ¿Qué se tiene como agenda pendiente? Hay una ley, ¿no? La ley 27818, que es la ley para la educación bilingüe intercultural. Además, estuvo vigente un Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021, pero esto ya quedó, digamos, ahora lo que estamos solicitando es precisamente como este documento ha vencido, estamos solicitando que se actualice con urgencia la política sectorial de educación intercultural y educación intercultural bilingüe, cuyo proceso de actualización viene siendo impulsado desde el año 2019, pero aún no se ha logrado por parte del Minedu y el CEPLAN contar con esta política pública actualizada. Es muy importante que este año se pueda acelerar con el tema, porque esta política tiene la finalidad precisamente de establecer acciones y estrategias específicas, así como contar con metas, indicadores claros y un presupuesto destinado para esas metas, a fin de que los niños, niñas indígenas puedan acceder a una educación de calidad. ¿Cuáles son los retos de la educación intercultural bilingüe y recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para una EIB de calidad? Quizás el principal reto es poder contar con docentes idóneos, es decir, que los docentes tengan dominio en la lengua indígena a nivel oral y escrito, pero también estén formados en temas pedagógicos, tengan un título profesional, ¿no? Por la propia evaluación del ente rector, que es el Minedu, se sabe que hay una brecha de aproximadamente 25,000 docentes que tengan estos dos requisitos, ¿no? Por un lado la lengua y la formación requerida. Entonces ahí es importante fortalecer
programas de formación docente inicial y en servicio, ¿no? que se tienen que impulsar desde el Minedu, conjuntamente con las direcciones regionales de educación. También es importante que el presupuesto que se destine al Minedu pueda ser fortalecido, ¿no? Pueda ser un presupuesto suficiente. En años anteriores se había ido alertando desde nuestra institución la disminución del presupuesto para este servicio educativo. Esto hay que revertirlo, porque además todos sabemos que las condiciones de infraestructura, mobiliario y servicios básicos no son las mejores en las escuelas rurales, ¿no? Gran parte de estas escuelas precisamente son escuelas EIB. Entonces hay una necesidad de mejorar tanto a nivel de infraestructura, pero también mejorar en los componentes pedagógicos, etcétera, que se brindan en este servicio. Por otro lado, en cuanto a la educación ya del nivel secundaria, nosotros apreciamos que solo 3 de cada 10 comunidades campesinas y nativas tienen una institución de nivel secundaria en sus zonas. Esto genera pues un gran problema porque niños que vienen estudiando inicial, que vienen estudiando en primaria, luego no tienen dónde acudir para la secundaria. Entonces, hay mujeres, sobre todo adolescentes indígenas, que ya no acceden a la educación secundaria y en otros casos hay una necesidad de que los padres los lleven hasta otras localidades, otros distritos, lo cual también es un impacto fuerte a su economía. Y cuando no hay esta economía, simplemente los niños indígenas se quedan sin acceso a la educación. Entonces, hay necesidad además de mejorar las residencias estudiantiles, que está dentro del servicio educativo diversificado, precisamente para los estudiantes que deben trasladarse a otras localidades para estudiar, y ahí se debe mejorar las condiciones, ¿no? De infraestructura, las condiciones del propio servicio alimentario, las condiciones del acompañamiento que los profesores puedan realizar a los estudiantes que reciben este tipo de servicio. Doctora, tenemos algunas preguntas de las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy. Tenemos la pregunta de Diana Bonilla. ¿Dónde puedo ubicar el listado de las escuelas EIB y cómo se acceden a ellas para la matrícula? Sí, hay un registro de escuelas EIB que está en el portal web del Ministerio de Educación. Y para la matrícula, en verdad, las escuelas EIB están a nivel de todo el territorio, en aquellos lugares donde hay mayor presencia de estudiantes indígenas, ¿no? Entonces, es la necesidad la que se ha recogido y se ha generado este modelo educativo en aquellas zonas donde es necesario. En el caso de Lima, por ejemplo, Lima Metropolitana, hay una escuela, ¿no? EIB de ámbito urbano, que es la escuela Comunidad Cantagayo, ¿no? Que está en el RIMAC y se enseña en Shipibo Conibo, además del castellano. Tenemos otra pregunta de Astrid Tailín. ¿No sería mejor que a los estudiantes que se les enseñe también el español para que puedan adaptarse a la sociedad? Es decir, no solo en una lengua materna. Luego sería difícil que puedan, por ejemplo, ingresar a una universidad o encontrar un trabajo. La EIB se enseña tanto en castellano como en la lengua materna. Por eso es bilingüe, educación intercultural bilingüe, porque los estudiantes indígenas reciben el servicio educativo o deben recibir el servicio educativo tanto en el castellano como en su lengua materna, ¿no? Esto es muy importante porque no solamente permite, como decimos, revalorar las lenguas indígenas, sino permite una mejor adquisición de los conocimientos por parte de estos estudiantes. Tenemos una última pregunta de Paco Briceño. ¿Cuál es la brecha de los docentes EIB y qué regiones son las más afectadas? La brecha de docentes EIB está aproximadamente en 25,000 docentes que se requieren, ¿no? Ya sea porque o no cuentan con un título o no dominan la lengua materna. Esta es información que el propio ministerio ha recogido. Los retos están a nivel en verdad del territorio, pero sobre todo la Amazonía, que tiene gran cantidad de lenguas indígenas amazónicas, necesitan más espacios donde los docentes
muchos de ellos, los propios estudiantes indígenas que luego quieren ser docentes, tengan un espacio, ¿no? Institutos pedagógicos o universidades que tengan especialidad en el servicio de educación intercultural bilingüe para que ellos puedan profesionalizarse y los estudiantes puedan tener pues una educación respetando tanto los componentes pedagógicos, una malla curricular adecuada, etcétera, como un docente que pueda prestar este servicio con pleno conocimiento y participación de la lengua materna. Muchas gracias, doctora Nelly. Muchas gracias por la entrevista del día de hoy. Esperemos tenerla en una próxima oportunidad. Agradecemos también a Laura Montes, intérprete de lengua de señas, y a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.